Muy bien. ¿De qué se trata este encuentro del día de hoy? El día eh, viernes, sábado, domingo y lunes pasados tuvimos una masterclass que duró 4 horas, ¿no? En realidad duró más de 4 horas, eran 4 horas de exposición y luego fueron otras varias horas más, casi 2 horas más de interacción con las personas. Por eso lo dividí en 4 días y el tema era cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar la Biblia, ¿no? Es una nueva ocasión para poder entrar a estudiar la Biblia, abrir el libro sagrado, descubrir su historia, descubrir cómo fue escrita, descubrir cómo a lo largo del tiempo se fue conformando este lindo libro que nos transmite un secreto. Y ese gran secreto es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Este libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo así? Ah, pero qué difícil es creer en esto. Y estamos en el siglo XXI, ¿cómo puedes creer en estas cosas? Sí, creo en esas cosas, así como los cristianos primitivos también creían, y los romanos, muchos de ellos criticaban, decían, ¿cómo puedes creer en estas cosas? Y así como también los modernistas criticaban a los grandes cristianos del siglo XVI, XVII, y decían, ¿cómo pueden creer en estas cosas? Siempre, en toda época y lugar, hay cuestionamientos a la fe, a la fe. Y aquí vamos a tener fe, porque la fe es totalmente válida, es un conocimiento verdadero, es una forma de llegar a una verdad, a la verdad de Dios, que no se llega con la ciencia, no se llega con la filosofía, se llega con la fe. Puede tener bases filosóficas, puede tener bases, digamos así, en un pensamiento riguroso, pero es la fe. Y desde la fe podemos interpretar la Sagrada Escritura. Entonces vamos a hablar de estudio bíblico, de interpretación, de meditación. Y esta masterclass de fin de semana sirvió mucho para hacer esta introducción. En realidad los participantes conocieron después de esta masterclass que hay mucho más por conocer, ¿no? Hay mucho más por aprender. Y yo les he propuesto hacer un curso bíblico de más de 40 horas que les va a dar una base para acercarse al Antiguo, al Nuevo Testamento, una base de conocimientos, para profundizar en conceptos importantes para la interpretación bíblica, y siempre con la Biblia en la mano, con una didáctica actualizada en la cual vamos a intercambiar muchos conocimientos, intercambiar experiencias. Y hoy día tengo aquí en mi mano el chat con las preguntas. La gente me ha hecho llegar preguntas, hemos abierto grupos de estudio en el WhatsApp, también estamos por abrir en otras redes sociales, también en Telegram, en Facebook, pero eso es para los alumnos, ¿no? Y han descubierto, han conocido esta propuesta y está en promoción, una super promoción, ¿no? El curso que costaría $60 dura 3 meses, ¿no? Son 3 meses de curso, son más de 40 horas de capacitación, son materiales diarios prácticamente que van a recibir, dosificados diarios para estudiar un poquito cada día, y vamos también a hacer una clase los sábados, que si uno no puede estar los sábados en vivo participando directamente conmigo, no hay problema, queda grabado, eso va a estar disponible posteriormente para el estudio, ¿no? La persona puede estudiar este curso y tener un grupo de interacción también, y por eso hemos creado estos grupos, y acá en el grupo ya varios alumnos que ya se inscribieron, el curso ya comenzó, desde ayer empezaron a recibir materiales, hoy día también, y mañana también un poco más, el sábado tenemos otra clase, y a partir de lunes ya empiezan a recibir su separata y clases exclusivas para este grupo, ¿es cierto? Entonces, quienes están interesados, busquen lacausabiblica.com, mi página web donde está publicado este primer curso. Es un curso básico, inaugural, para muchos otros cursos más que vamos a hacer, también con la participación de otras personas más en el futuro. Tengo un proyecto grande para invitar a sacerdotes a que participen, para invitar a especialistas de diferentes rubros de los estudios bíblicos. Y quiero contar esto acá como una novedad. Ya tengo ahí una lista de contactos. Poco a poco ya estoy entrando en contacto para que ustedes puedan conocerlos también ya en este curso, y vamos a tener entrevistas, vamos a tener incluso material privilegiado que quiero traer de primera mano de personas de diferentes partes para que ustedes puedan conocer.
Entonces, si ustedes apoyan esta causa, si ustedes entran a este curso, todo eso se va a hacer viable, posible, porque es una causa en la que estamos todos. Y por eso que he hecho la promoción 2 por 1, ¿no es cierto? Entran a lacausabiblica.com. Hasta mañana pueden no solamente comprar el curso por un precio promocional, decía que cuesta $60, pero está a 20. Está a 20 en este lanzamiento. Y hasta mañana es $20, 2 por 1, es decir, compras un curso a $20 y regalas un curso más a quien tú quieras regalar. No voy a decir nada más sobre esto, es espectacular, es sensacional, no pierdas esa oportunidad. ¿Cómo va a ser la metodología el día de hoy? Primero quiero hacer un resumen de lo que fue la clase pasada. Y ya tengo acá varias preguntas. Vayan enviando sus preguntas en el chat, ¿no? ¿Cómo hago, Ricardo, para participar del chat? Bueno, no es tan difícil. En la descripción del video suelo poner ahí, entra al grupo del WhatsApp y ahí puedes entrar. Es un grupo que siempre está cerrado, es un grupo que la gente no está mandando mensajes todo el día, pero que en determinados momentos, como ahora por ejemplo, lo he abierto para que tú puedas escribir tus preguntas y yo pueda leerla. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos con el pequeño resumen de la masterclass que duró, como digo, más de 4 horas y ahorita vamos a hacer un breve resumen. ¿De acuerdo? Una de las cosas que comentaba es que la Sagrada Escritura, la Biblia, es un libro que nos transmite la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es Jesucristo. Es decir, Jesucristo, la persona del Hijo, ¿no?, de la Santísima Trinidad, ¿no? Él es mucho más que un libro. Él es Dios mismo. Y nadie puede abarcar el misterio de Dios, nadie puede explicar el misterio de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha querido hablar al hombre. Y ha querido hablar al hombre a través de un regalo que Él nos da. Así como nos da la caridad en el corazón, así como nos da el don de la fe, así como nos da el don del arrepentimiento ante nuestros pecados, Dios ha dado a varios hombres en la historia la inspiración. La inspiración. Y la inspiración, también vamos a estudiar esto más adelante en videos que voy a poner en YouTube, también en el curso bíblico que estoy editando un poquito más a profundidad. La inspiración es ese fenómeno en el cual la verdad de Dios, la verdad de la salvación, se transmite y se transmite a los hombres, y estos mismos hombres, a su manera, con su vocabulario, con sus formas de expresión, con sus creencias, que incluso pueden estar algunas de ellas conformadas por la influencia cultural del momento, ¿no?, sus formas de expresión. Dios los elige y les hace transmitir la verdad de la salvación. Para nosotros a veces es difícil de interpretar porque estamos a 2000, 3000 años, ¿no?, de distancia, hasta 3500 años de distancia de los autores de la Biblia. Por lo tanto, hay que entender el sentido literal de lo que quiso decir y desde ese sentido literal buscar el sentido espiritual. ¿Ok? Entonces, Cristo, la palabra de Dios, se quiso dar a conocer a través de estos hombres inspirados que pusieron por escrito la revelación. También el Señor ha querido revelarse a otras personas que no escribieron, pero que vivieron una vida de testimonio profético. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, el profeta Jeremías no escribió. Sería interesante un día estudiar el profeta Jeremías. Él no estudió, él no escribió. Era un hombre sencillo, un hombre campesino, un hombre del pueblo. Pero contó con la ayuda de un escritor que fue Baruch. Entonces Baruch pone por escrito la acción y las palabras proféticas de Jeremías. Entonces también hay ahí una tradición oral de Jeremías. Hay una tradición de experiencia de vida de Jeremías. Y todas esas tradiciones también cuentan a la hora de encontrar el contexto teológico de la Sagrada Escritura.
Voy a hacer un breve resumen de lo que hicimos el otro día, pero la primera idea es esa. Cristo se revela y Cristo es mucho más que la Biblia, ¿no? Todo nuestro objetivo con la Biblia es llegar a Cristo. Como católico, yo puedo decir, no escondo mi fe, y puedo decir que para mí no tiene sentido leer la Biblia si no es para encontrar a Jesucristo. Encontrar el que está más allá de la Biblia, en la oración. Otro tema que tocamos mucho en la Masterclass ha sido este de acá. Esta imagen, ¿no?, de un águila que sube a los cielos, que nos habla de algo que para nosotros es muy valioso. La fe y la razón. La fides et ratio. Que son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y que tienen que ir de la mano. La fe y la razón deben ir de la mano. Que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Fe y razón. Unidad de dos formas de conocer. Integración de dos formas de conocer. ¿Cómo se da esta integración? ¿Es posible? Sí, es posible. Por más que algunas personas quieran separar la ciencia de la fe o la ciencia de la Biblia, nosotros hemos visto en la Masterclass que los científicos deben tomar en consideración varias cosas. La naturaleza de la Biblia, tienen que tomar en consideración el lenguaje que usa la Biblia, y podemos poner ahí una serie de elementos que deben tomar en consideración. Y que los cristianos que leen la Biblia también deben tomar en consideración varias cosas. Deben tomar en consideración que la Biblia no pretende ser científica, que la Biblia es un libro que tiene su lenguaje propio, que la ciencia tiene su valor, que nosotros debemos efectivamente acudir a la ciencia para poder descubrir con la ciencia específica, por ejemplo, de los estudios literarios, de los estudios históricos, del análisis narrativo, ¿no?, del análisis del sentido de la palabra. Debemos descubrir ahí el sentido literal, y algunas ciencias nos ayudan. Incluso ciencias como la filosofía, ciencias como, uno dirá, pero Ricardo, filosofía no es ciencia. Es una ciencia. Por ciencia entendemos todo aquel ámbito de conocimiento que tiene un rigor, que tiene una sistematización, que tiene un objeto de estudio y respeta la naturaleza de ese objeto de estudio. Entonces es una ciencia, es las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no?, que tienen sus reglas para estudiar la sociedad, las ciencias históricas, las ciencias naturales. Entonces, hablamos también de la teología como una ciencia de la fe. La teología es una ciencia de la fe, porque tiene sus criterios, tiene sus principios. Y eso es lo que sostiene la posibilidad de hablar de teología en el estudio de la Biblia. Entonces, no separar absolutamente, saber separar cada cosa en su sitio, pero saber integrar el conocimiento de la fe, que nos lleva a buscar fundamentos racionales. Repito, la fe que busca fundamentos racionales y la razón que busca iluminarse desde la fe. Hablábamos de San Agustín, ¿no?, que dice: creo para entender y entiendo para creer aún más. Entonces, estas dos realidades que se unen, la fe y la razón, como las dos alas del espíritu humano, que nos eleva al conocimiento de la verdad. Como esta águila, ¿no?, que no podría volar solamente con un ala. No podría volar solo con un ala. Necesita las dos alas para volar. Entonces, eso fue uno de los contenidos que tocamos bastante, que hablamos bastante en el curso bíblico. Luego hablamos de la búsqueda de los sentidos de la escritura. Y en este tema, lo principal es buscar el sentido espiritual, pero para esto tenemos que ir a la letra, al sentido literal. Hablamos mucho sobre
las formas de buscar el sentido literal a través de los estudios históricos y literarios. El sentido literal se va ahondando cuando utilizamos el sentido alegórico. Hablamos del sentido alegórico como buscar encontrar a Cristo en aquellos signos, en aquellos eventos que están en la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, que prefiguran. Hablamos de criterio de prefiguración, prefigura lo que sería la realidad manifestada ya en su modo definitivo con Jesucristo. El sentido moral, que tiene que ver con mi vida, el comportamiento, ¿no? Que me habla a mí, que debo pensar en vivir, ¿no? Porque la palabra empieza a transformarnos, empieza a decir, yo tengo que hacer algo, me mueve, ¿no? Me mueve, empieza a brotar en mí y empieza a querer dar frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Entonces está el sentido moral, ¿no? Los frutos de nuestro comportamiento. Y la anagogía, a donde has de tender, es decir, a donde nos conduce toda esa historia, ¿no? De ahí viene la palabra anagogía, ¿no? A donde nos hace tender, a donde nos conduce esta historia, que es el sentido final. Todo en la Biblia tiene un ayer, un hoy y un sentido de eternidad, un más allá, ¿no? Por eso que el curso que lancé se llama Biblia ayer, hoy y siempre. Y de alguna manera es una paráfrasis a aquel pasaje de la carta a los Hebreos que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ya van 3 ideas, vamos a resumir. 3 ideas. La primera, Cristo como plenitud de la revelación. Cristo como el objetivo de nuestro estudio y de nuestra lectura bíblica. Segunda idea, fe y razón integrados. Cada uno con su particularidad, la fe, la razón, pero integrados. Tender puentes entre esas dos alas del conocimiento humano, hacia la verdad de Dios y la verdad de nosotros mismos y la verdad de nuestra salvación. Tercera idea, la búsqueda de los sentidos de la Biblia y específicamente del sentido espiritual, es decir, la presencia de Cristo en la unidad de la Escritura, el sentido moral que me dice a mí para vivir este mensaje bíblico y hacia dónde tendemos, ayer, hoy y siempre. Vamos a seguir en esta exposición de lo que hicimos el otro día. Hablé sobre 2 contextos. Y esto es como vamos a ponerlo así, un método de estudio. Yo voy a quitar acá mi camarita para que no haya problemas con esto. Ahí está, vamos a quitar mi camarita para que puedan ver mejor. Ahí está. Hablé de 2 contextos, o sea, esto ya es una forma didáctica, es mi metodología de aprendizaje del estudio bíblico. Es una metodología para aprender a interpretar la Biblia que se basa en lo que acabo de decir, y lo que acabo de decir es una tradición de más de 2000 años. La búsqueda del sentido literal y del sentido espiritual viene desde el judaísmo, ¿no? Viene desde mucho tiempo, con varios nombres diferentes, con varios detalles. Pero acá vamos a hablar de 2 contextos. El contexto histórico-literario, que busca la letra, el sentido literal de la palabra de Dios. Y acá podemos hablar de ese sentido, por así decirlo, visible, de lo que la palabra, lo que puede tocar, lo que uno puede tocar de la palabra, ¿no? Que es lo humano, la historia, el lenguaje, ¿no? ¿Será que pasó de esta manera? Vamos a los estudios históricos, hay algunas precisiones, descubrir la intención del autor, descubrir el vocabulario, los estilos de lenguaje, los géneros literarios, la narrativa, ¿no? La forma como esta palabra influyó en su momento, la forma como influyó en la iglesia, en la comunidad, la palabra vista ya también desde el conjunto de libros, o sea, el acercamiento canónico. Todo esto hace
un contexto del texto, porque un criterio bíblico fundamental, y no solamente bíblico, un criterio para interpretar cualquier texto, incluso lo que yo estoy hablando acá, ¿no? Un criterio es decir, él dijo esto en ese contexto, ¿cierto? Si nosotros interpretamos una frase de una persona fuera de su contexto, entonces le vamos a quitar el sentido real que tenía y vamos a utilizar esa frase para un pretexto, ¿no? Lo cual está muy mal. Pretexto de lo que yo quiero decir, no de lo que la persona dijo. Eso es muy común, ¿no? En las portadas de periódico, ¿no? Cuando ponen la frase, no sé, de una celebridad, de un político, fuera de su contexto, ¿no? Y cuando uno va a leer qué cosa realmente él dijo, va a escuchar su discurso, dije, espera, él dijo esto en otro contexto. ¿Cuál es la intención del periódico? ¿No? ¿Cuál es la intención que tiene el periódico? Lo mismo puede pasar con la Biblia. A veces uno escucha por ahí unas interpretaciones bíblicas que dices, espera, pero ¿cuál es la intención de este intérprete? ¿Qué cosa quiere él? ¿Qué cosa está buscando? ¿Será realmente que él está respetando el contexto histórico literario de la Sagrada Escritura? Y no solamente ese contexto, porque todas nuestras palabras, todo lo que nosotros decimos, tiene, además de su contexto, un significado que a veces nosotros siquiera percibimos. Yo estoy acá hablando, tú me estás viendo, te habrás dado cuenta que yo no tengo el habla castellana como un idioma materno, ¿no? Acá las profesoras, los profesores de lengua castellana o las personas que quieren el idioma castellano están diciendo, Ricardo habla cosas interesantes, pero podría hablar mejor. Sí, es que yo soy brasileño, ¿no? Y yo estoy transmitiendo esto a algunas personas sin que ellas se den cuenta. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, la manera como estoy vestido, mi ambiente, mira, acá hay una imagen, un par de imágenes, hay libros, la tonalidad con la que yo digo, hay muchas cosas que uno transmite y que siquiera yo me doy cuenta que estoy transmitiendo. Hay un significado más en las palabras, ¿no? Hay algo más que nosotros solemos decir y no nos damos cuenta. Estoy mirando acá la hora porque no quiero seguir hablando mucho porque quiero dar lugar a las preguntas. Entonces, ese significado más que hay, también lo hay en cualquier palabra, en cualquier discurso, de lo que sea, porque todo lenguaje es simbólico. Absolutamente todo el lenguaje es simbólico. Y todo lenguaje simbólico habla de realidades que no somos capaces a veces de atisbar, de mirar, de darnos cuenta. ¿Quiénes se dan cuenta? Las personas que saben escuchar. Y este don se llama reverencia, se llama capacidad de descubrir lo que está por detrás, pero de modo objetivo, ¿eh? De modo objetivo, no de modo subjetivo, no de modo pues pensando mal del otro, sino que de modo objetivo, efectivamente, mira que está diciendo esto y además me estoy dando cuenta del valor que tiene esto, ¿no? Tener esta reverencia, este respeto hacia la persona que habla. Entonces, la palabra de Dios tiene ese otro contexto que didácticamente yo te expongo diciendo que es el contexto teológico. Y el contexto teológico es la mirada al espíritu, al sentido espiritual, a la palabra con mayúscula, a la palabra eterna de Dios. Es el sentido meta histórico que va más allá de la historia, que entra al hoy de Dios. Cuando escuchas hablar el título, por ejemplo, del curso que lancé, Biblia, ayer, hoy y siempre. El hoy tiene un doble sentido. El hoy tiene el sentido de hoy, el presente nuestro, pero también el hoy de Dios. El hoy de Dios es esta realidad que nosotros siquiera somos capaces de explicar, ¿no? Si es difícil explicar el tiempo, cuanto más difícil es explicar la eternidad, que no es una realidad que todavía experimentamos, nunca la vamos a experimentar. Experimentaremos una vida eterna, pero no la eternidad en sí. Entonces, esto existe. No somos capaces de explicar. Los científicos dirán, si no puedes explicar, no lo puedes comprobar, entonces no existe. Bueno, está analizando con método científico una realidad que supera la ciencia. Está queriendo ir más allá de los límites de la ciencia. La eternidad de Dios. Entonces, el sentido teológico es la búsqueda
sentido espiritual, ¿no? Es la búsqueda de esta realidad que va más allá de la historia, que es meta histórica y que lo vamos a poder encontrar en la medida que el lector de la Biblia haga oración, en la medida en que busque el encuentro con Dios, en la medida en que deje brotar de adentro de sí este hambre de Dios, esta sed de Dios que tiene, porque es un ser humano y todo ser humano lo tiene, y que le dé riendas sueltas a esto, y que busque a Dios, y que busque dialogar con Dios. Y esta lista que hay de citas bíblicas aquí al lado izquierdo, fue un ejercicio que hicimos en la masterclass de ver cómo algunas realidades, por ejemplo, solo voy a hablar de una. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla mucho del pan, y podemos hacer toda una historia del pan en la Biblia. Y este pan va ganando un significado, como digo, que va más allá de lo que conocemos actualmente, que es el pan de la mesa, ¿no? El pan que comemos cada día. Tiene ese significado y otros significados más. Y este pan tiene un sentido también espiritual. Y el sentido espiritual del pan lo descubrimos en la Biblia. En la medida en que nosotros buscamos el sentido espiritual, vamos a encontrar el sentido de lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, cuando afirma: yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el pan vivo, ¿no? Y luego, la última cena, cuando dice: tomen y coman este pan, esto es mi cuerpo. Y luego también podríamos poner acá la palabra cuerpo. Entonces las palabras tienen sentido histórico literario y sentido teológico, ¿no? Es necesario buscar por el estudio ese sentido histórico literario, y por la oración el sentido teológico. La oración y algunos criterios también de lectura bíblica, como la tipología, la anagogía, el sentido moral, la unidad de la escritura, el recurso a la tradición, la analogía de la fe, bueno, varias cosas que hemos hablado con más detalle en la masterclass, que nos hacen descubrir el texto en sí, lo que la palabra de Dios quiere decir. Y ya en la oración, en la meditación, buscar qué me quiere decir la palabra a mí. Eso fue el contenido, lo he puesto acá en 20 minutos, media hora. Lo que nosotros conversamos en la masterclass ese día, y ahora abro el tema al diálogo. Abro el tema al diálogo. Varias personas han puesto acá preguntas. Perfecto. A ver, vamos a ir al WhatsApp. Muy bien, vamos a ver las preguntas que me enviaron. La verdad que revisé algunas de ellas anticipadamente, pero la mayoría no. Así que me van a tomar en frío acá. Y sí, siempre digo, yo no soy una persona que estoy queriendo demostrar que sé. No. Al contrario, de partida les digo, si no sé, te voy a decir no sé. Y puedo investigar, pero te quiero ser muy sincero, no todo voy a poder responder. Por otro lado, puede haber preguntas que no tienen que ver con el tema. Entonces voy a decir, este tema interesante, podemos estudiarlo más adelante, pero trataré de dar una pildorita de respuesta, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Preguntas que aparecieron acá. María Galarza pregunta: me gustaría que con un texto bíblico nos expliques sobre la exégesis y la hermenéutica. Ok, bueno, no es tan fácil, pero vamos a tratar. Exégesis es el estudio del sentido de la Biblia, sobre todo en cuanto al sentido histórico literario. Sentido histórico literario es buscar qué hay de histórico y la forma literaria que hay en ese texto. Por ejemplo, vamos a tomar un texto, déjame pensar acá. Vamos a tomar un texto, por ejemplo, de la infancia de Jesús, ¿no? De la infancia de Jesús. ¿Quién escribió los evangelios de la infancia? Fueron Mateo y Lucas. Entonces tenemos que analizar las fuentes que tuvieron Mateo y Lucas para estos relatos. Son relatos únicos, son relatos complementarios. A veces hay relatos que se unen, ¿no?
a veces hay relatos que se complementan. Los evangelios de la infancia son bastante complementarios. La forma como Mateo explica, la forma como Lucas cuenta es diferente. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el pasaje de la huida de Jesús con sus padres a Egipto, no lo cuenta Mateo, lo cuenta Lucas. Y así Lucas cuenta varias cosas que vienen, por ejemplo, de la infancia de Jesús. Por lo tanto, él ha tenido una fuente privilegiada acerca de la infancia de Jesús. Entonces, tenemos que saber quién es Lucas. ¿Será ese evangelista aquel que acompañó a Pablo, ¿no? ¿Será este evangelista aquel que escribió también Hechos de los Apóstoles, que aparece como una clara continuación del Evangelio de Lucas? ¿A quién escribía este Evangelio? Entonces, la exégesis se hace esas preguntas. ¿Cómo se formó este bloque? Llamamos Evangelios de la infancia todo ese conjunto de relatos que hay en Mateo y Lucas en sus dos primeros capítulos acerca de ese momento en que Isabel y Zacarías tienen a Juan Bautista, que es el pariente de Jesús, hasta el momento en que Jesús se pierde en el templo y es encontrado y van a vivir en Nazaret. Entonces, la exégesis va a analizar este grupo de textos y va a tratar de explicar cuál es la historia de estos textos. ¿Qué fuentes hay para la formación de estos textos? Y se va a hacer muchas preguntas, y a veces preguntas muy críticas, que pueden poner a veces temblando lo que quizás hemos aprendido en el catecismo cuando éramos pequeños, o que hemos escuchado toda la vida. Pero tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites ese estudio. Y tiene que sacar conclusiones dentro de la unidad de la escritura. Y acá empezamos a entrar en lo que es hermenéutica, en lo que es interpretación. Si tengo una hermenéutica que tiene esos criterios, entonces yo voy a respetar la unidad de la escritura. Si yo tengo una hermenéutica que no se fija en la unidad de la escritura, no se fija en el canon. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere interpretar la Biblia desde evangelios apócrifos. No es un acercamiento canónico, ¿no? No está siguiendo un criterio hermenéutico de acercamiento canónico. Es decir, no estoy interesado en... para mí no vale el hecho de que hay un conjunto de libros que son los inspirados, ¿no? Para mí da igual si es apócrifo o no. Eso es, estoy poniéndome en los zapatos de personas que no tienen estos criterios de hermenéutica, ¿no? Para que vean que es muy diferente. Entonces va a dar oídos a otros textos contemporáneos que pueden llegar a tener incluso para esa persona más peso que los propios textos bíblicos. Entonces, ¿por qué tener un acercamiento canónico? Esa es una pregunta de hermenéutica, es una pregunta de interpretación. No sé si pude dar algo de respuesta, pero es interesante saber diferenciar, ¿no? Exégesis es ese examen histórico literario del texto, y la hermenéutica son los criterios que voy a tener yo para hacer una interpretación. Y acá la gran diferencia es si son criterios que integran la fe o si son criterios que dejan la fe a un lado. Si dejan la fe a un lado, por ejemplo, va a ser imposible para una persona que no tiene fe entender que se aparecieron ángeles o que María concibió virginalmente, ¿no? Entonces, cuando lea en Mateo que el ángel se aparece en sueños a José y dice: no temas, José, porque no temas tomar a María como esposa, porque ella concibió por el Espíritu Santo. Claramente dice ahí la Biblia, ¿no? Concibió por el Espíritu Santo. Por eso se cumple aquí la escritura que dice: una virgen está encinta, ¿no? Entonces, el que no tiene fe va a tratar de explicar esto de otra manera, va a tratar de explicar esto como una leyenda, como algo que la gente empezó a inventar para inventar una historia de Jesús, ¿no? En el fondo, porque esta persona es incapaz de decir: pudo haber sido también un ángel, pudo haber sido una concepción virginal, ¿no? Pudo haber sido, porque para Dios no hay nada imposible.
que además es lo que el ángel le dice a María, ¿no? Porque ni María creía, ¿no?, que eso iba a pasar, pero el ángel dice, pero para Dios nada es imposible. Entonces María asiente al ángel, ¿no? O sea, digo que María no creía porque María pregunta, ¿cómo será esto? No, no es que no creía, pero María no entendía. Esa sería la precisión que quiero hacer a lo que acabo de decir, ¿no? María no entendía lo que pasaba. Y el ángel dice que para Dios no hay nada imposible. Y eso es la fe, es creer en lo que no se ve. Entonces, hermenéutica es muy decisivo porque va a determinar cómo vas a interpretar e incluso cómo vas a hacer exégesis. Porque si yo tengo fe, mi exégesis considera la posibilidad de que realmente estos relatos estén transmitiendo una verdad que yo no puedo explicar, ¿no? Entonces eso es la gran diferencia. Espero que te haya servido y en el curso bíblico vamos a tener varios ejercicios de esto, ¿no?, de búsqueda del sentido literal y del espiritual, siempre abiertos a la posibilidad de la acción divina. Malena dice, buenas noches, ¿qué nos dices sobre los años perdidos de Jesús durante los 13 que pasó? ¿Qué pasó todo ese tiempo? No puedo decir nada, Malena, porque simplemente no se cuenta, ¿no? Si no se cuenta, no puedo decir nada. Nada históricamente comprobable, ¿no? Tampoco creo que una persona puede decir que es histórico que se fue a lugares como la India, ¿no? Hay gente que quiere hacer asociaciones de Jesús con filosofías orientales, ¿no? Entonces he leído cosas así que yo digo, ok, interesante como una hipótesis, pero no hay ninguna comprobación. Así como yo no puedo decir nada porque no tengo sustentación histórica, nadie puede decir nada. Ese es punto número 1. Punto número 2. Podemos tender a pensar lo lógico, lo más natural, que es lo que dice ahí, que él crecía en Nazaret, ¿no?, que él vivía en Nazaret y creció en Nazaret y fue reconocido como Jesús de Nazaret. Entonces probablemente él vivió una vida hasta los 30 años más o menos, que es cuando dicen los evangelios que él empezó a predicar, ¿no? Una vida oculta, pero no una vida diferente de un judío que vivía en la periferia de territorio de Israel, que era esa parte de Galilea, ¿no? Probablemente haya sido eso. Eso es lógico pensar, no estoy afirmando que fue así, pero es lógico pensar que fue así. Ahora, un tercer punto, ¿por qué no está escrito? Porque precisamente los evangelios no son una biografía de Jesús, no son. Los evangelios son el anuncio del Salvador, son el anuncio de que Cristo vino a salvarnos. Es el anuncio de que Él murió y resucitó por nosotros, complementado por varias de sus enseñanzas, relatos acerca de sus milagros, de sus encuentros, de sus momentos de oración, de sus momentos de sufrimiento, de sus momentos de peregrinación, de sus momentos de manifestación gloriosa, como en el Tabor. Los evangelios son relatos acerca de lo que Cristo vino a hacer, que es salvarnos. Pues no es una biografía, no era intención de los apóstoles y evangelistas transmitirnos una biografía. Entonces, como estamos acostumbrados hoy en día a leer biografías, ¿no?, vemos la vida de una persona y cuenta pues toda su historia, ¿no? Entonces pensamos que los evangelios deberían contar esto. No contaron porque no era parte de lo que era relevante para nuestra salvación. Entonces te he dado 3, espero que haya servido. Vamos a ver otro más. Ricardo, por tu formación, ya que me falta y me has mostrado un horizonte, ¿por dónde empezar? Buena pregunta. Bueno, sería incoherente decirte que empiece por otro camino, sino que yo propongo, ¿no? Empieza por los criterios. Empieza sabiendo qué es la Biblia. Empieza sabiendo la historia de la Biblia. Empieza sabiendo por qué la Biblia es Biblia. Porque la Biblia no es un libro de 80, no es una colección, ¿no? Es un libro, pero en realidad es una colección de libros. ¿Por qué la Biblia no es una colección de 80 o 90 o 100 libros? ¿Por qué la Biblia no es una colección de solo 20? ¿Por qué tiene 73? ¿Por qué tiene 73? ¿Por qué para un católico tiene 73 y no 6 bueno, algunos cuentan 6, otros cuentan 9 libros menos, otros cuentan 8, bueno, menos libros que los
protestantes. Los protestantes tienen otra cuenta. Ellos piensan que algunos libros que están en la Biblia católica no son inspirados. ¿Por qué? ¿Por qué? Entiende qué libro tienes en la mano. ¿Qué libro es el que vas a abrir? Entiende cómo lo debes tratar, ¿no? Si yo tomo un libro acá, yo no solo tengo libros de Biblia, también tengo literatura. Si yo tomo acá un cuento, una literatura, un libro, una obra, no sé, puedo tomar acá un cuento. Acá, mira, justo estoy viendo las Crónicas de Narnia, ¿no? Si yo tomo un libro de esos, yo ¿cómo lo trato? ¿No? ¿Cuál es la historia de este libro? ¿Quién lo escribió? ¿Con qué intención? ¿Por qué habla de estos personajes? ¿A quién escribía? Lo mismo, te recomiendo que empieces por ahí. Y recomiendo a todos que lo hagan por ahí. Esa es mi recomendación, número 1. Y número 2, te recomiendo que empieces a familiarizarte, a leer, a tener un itinerario de lectura. En el primer día yo mencioné unos itinerarios de lectura bíblica. Tengo unos videos en YouTube sobre un panorama del Antiguo Testamento. Puedes seguir estos videos, son 6 videos más o menos cortos, en que hago todo un panorama del Antiguo Testamento. Puedes seguir este orden de los libros, de los relatos. Si quieres empezar por el Nuevo Testamento, que es en realidad por donde yo recomiendo empezar, puedes empezar por cualquier evangelio. Algunos recomiendan Juan, que es más espiritual, que habla del origen divino de Jesús. Otros recomiendan Mateo y Lucas, que empiezan de la infancia. Otros recomiendan Marcos, porque según los biblistas es el más antiguo de los relatos, entonces, y además es el más corto, es el más, por decirlo así, fresco, ¿no? Salió más temprano. La verdad es que cada uno puede simpatizar con una idea y comenzar por ahí. No recomiendo que comiencen por Hechos de los Apóstoles, no recomiendo que comiencen por las cartas de los apóstoles, porque ellas están en función del mensaje principal, que es el mensaje histórico, ¿no? Desde Israel hasta el Evangelio. Te recomiendo empezar por ahí, por esas dos cosas, por los criterios y por la familiarización con la Biblia. Y un tercer punto también, en el curso bíblico que estoy ofreciendo, las personas van a tener la oportunidad de frecuentemente tratar con pasajes bíblicos. Está organizado para que cada tema sea iluminado por pasajes bíblicos, pero temáticos, pasajes bíblicos temáticos, porque vamos a ver ahí y vamos a ejercitar la unidad de la escritura con relación a ciertos conceptos. Y uno puede ver cómo va evolucionando un concepto, como por ejemplo el concepto de revelación. Revelación en diferentes textos bíblicos, hasta llegar, no sé, desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Apocalipsis, que además se llama así porque la palabra apocalipsis, en griego significa revelar, revelación. Entonces es un término, un tema fundamental para entender la Biblia. Entonces, criterios, temas fundamentales y familiarización con la Biblia. Te recomiendo empezar por ahí. ¿Puedes empezar sola? Sí, puedes empezar sola. ¿Puedes empezar sola buscando quien te explica en YouTube? Sí, puedes comenzar estudiando en un curso en un instituto bíblico, en una universidad, también. Puedes empezar con un grupo bíblico, sí, pero te recomiendo comenzar con la guía de alguien. Puedes empezar conmigo, también puedes empezar conmigo, si quieres. Entonces, ahí estamos para esto. ¿Está bien? Bueno, vamos con algo más. Pregunta, no me dice quién, pero dices que la anagogía, nuestras acciones, el sentido anagógico, ¿no? Hablábamos del sentido alegórico, moral y anagógico, ¿no? La anagogía, nuestras acciones siempre tendrán sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que si cometí una falta en el pasado, así recibe perdón, voy a recibir una consecuencia. A ver, si cometiste una falta en el pasado, al pasado, consecuencias ya hay. Es crimen y castigo, como dice Dostoyevsky. Es crimen y castigo. La primera consecuencia es el dolor que causa en tu conciencia de cometer un pecado. Primera consecuencia del pecado, tu conciencia sucia. Entonces, el perdón. ¿Qué es el perdón?
Hay que entender qué es el perdón. Y solo entendemos el perdón cuando entendemos, voy a levantar mi cámara, acá tengo tres, esto es el perdón. Y entendemos al que está ahí, a Jesucristo. Él es el perdón. ¿Qué más quieres de perdón? No puedo exigir nada más. Señor, me estás perdonando, estoy dando la vida por ti. Estoy muriendo, estoy derramando mi sangre por ti. Estás perdonado. Estás perdonada. Entonces, al pasado, perdonó. Porque si yo estoy cargando el pasado, el castigo de mi pecado, después de haber sido perdonado, entonces estoy echando la cruz de Jesús a un lado, por no decir algo más feo, y no lo voy a decir por irreverente, no quiero ser irreverente, pero estás dejando la cruz de Cristo a un lado. Estás invalidando la cruz de Cristo. Entonces, el que carga su pasado pecador, después de haber sido perdonado, es porque no tiene fe todavía. Y tú has recibido el don de la fe. Despierta el don de la fe en ti, ¿no? Despierta el don de la fe en ti. ¿Qué va a pasar en el futuro? El futuro será la consecuencia, efectivamente, de lo que eres, de lo que te estás llevando. Y si te estás llevando el gozo del perdón, si estás llevando la fiesta que hace el pastor cuando encuentra la oveja y ya te encontró, estás acá porque él te encontró, si no, no estarías acá. Estás preocupado por la respuesta de esa pregunta porque Jesucristo ya te encontró. El Padre ya te abrazó, ya regresaste. Y al pasado, Él te quiere hijo en su casa, con anillo en el dedo, con sandalia en los pies, con ropa nueva, con parrillada quiere, con fiesta quiere. Así te quiere. Entonces, al pasado, y vive tu vida cristiana con ardor en el corazón. Y en el futuro te vas a llevar lo que eres ahora. Lo que eres ahora. Libérate de esas cadenas. ¿No? Libérate. Porque Jesucristo te liberó ya. Entonces, al pasado. Nada más. Y al futuro, lo que te está llevando ahora. Y si estás encadenado, pues el futuro te llevarás cadenas. Pero ¿por qué te vas a llevar cadenas si Él ya te liberó? ¿Por qué? La fe está en ti y has recibido por el bautismo la fe. Y si no has recibido por el bautismo la fe, bautízate. ¿No? Es lo que tienes que hacer. Quizás te falte, pero si eres bautizado, ya está en ti la fe. Deja despertar, deja que brote. No tengas compromiso con el error, compromiso con el pasado. Pero las personas me van a mirar porque yo era así. ¿Y cómo te mira Dios? ¿Y cómo te mira el Señor? Te mira también como las personas. Preocúpate por cómo te mira Dios, no por cómo te miran las personas. Y sé el hijo de Dios que tú eres. O la hija de Dios, no sé qué me preguntó, si es hombre o mujer, pero vale para todos. Ricardo Braz es así, a veces se apasiona, ustedes no me conocían, pero a veces me apasiono, sobre todo cuando son esos temas así de espiritualidad, a veces... Estuve participando en Masterclass, ¿me podría ayudar para poder obtener el material? Está ahí, está. Si estuviese participando en la Masterclass, depende. Si estuviese simplemente viendo los videos por YouTube, te recomiendo que entres a mi página ricardobraz.com y arribita así en la página dice Masterclass y te registras y vas a poder acceder a una plataforma en la cual hay un rubro que dice recursos, ¿ok? Recursos, ¿está bien? Ahí puedes bajar algunas cosas que puse con relación a la Masterclass. Ricardo, ¿a qué te refieres que en la parusía se dice, parusía con S, seremos iguales todos los hombres? Bueno, voy a explicarlo de nuevo, ¿está bien? Más que lo que está acá, porque te voy a explicar de nuevo, un poco en el sentido de lo que me dices. La parusía es, según nuestra fe, eso que decimos en el credo, ¿no? Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
O sea, desde la derecha del Padre, Cristo vendrá a juzgar, ¿no? Y todo lo que creemos enseguida, ¿no? Creo en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Creemos en esto, ¿no? Que ese momento será el momento de la renovación, como dice el libro del Apocalipsis. Hago nuevas todas las cosas, ¿no? Hago nuevas todas las cosas. Que seremos todos iguales. Bueno, en realidad, somos todos iguales en cuanto a nuestra dignidad, en cuanto a nuestra imagen de Dios que tenemos en nosotros. Hemos sido creados iguales, ¿no? No solamente científicamente, sino que también espiritualmente somos todos dignos de Dios, todos. Desde la persona que nace con alguna deficiencia mental, algún problema de formación, hasta la persona más buena de corazón, hasta el hombre que adora a 50 dioses, hasta aquel que comete crímenes. Todos somos criaturas, imagen y semejanza de Dios. 1, somos pecadores. 2, todos somos pecadores. La única excepción, las dos únicas excepciones, María y Jesucristo. Y somos todos iguales en cuanto, en cuanto a que debemos tratarnos con respeto, ¿no? Eso yo creo que toda la humanidad todavía tiene que aprender mucho, pero tratar según nuestra dignidad. Somos todos también diferentes. Y en la parucía también será así. Seremos vistos como somos. Y seremos iguales en cuanto a esto. Nada más. En cuanto que seremos iguales en cuanto que somos lo que somos. Y somos hijos de Dios. Somos imagen y semejanza de Él. Y somos redimidos por Cristo. Entonces ahí no habrá clases sociales. No habrá más ricos o más pobres. No habrá esto. No será como pensaba Marx, ¿no? El fin de la historia, el paraíso del proletariado, una visión completamente socializada de la historia. No, será el paraíso verdadero, el paraíso del encuentro con Dios. Seremos todos iguales en esto, ¿no? Y seremos todos juzgados según lo que somos. No sé bien si me expliqué, pero todo eso son preguntas más de teología que de Biblia, pero ya está bien. Qué interesante asociación de las palabras entre la parte histórica y teológica. Todo se esclarece, tiene mayor significado ahora. Gracias porque me dices esto, porque creo que es la ventaja de esta metodología, es esto, hacer lo difícil algo accesible para todos. Un gran drama que creo que vive el cristianismo es la división entre católicos y protestantes, ¿no? Ese es un drama que vive la iglesia. Un drama que con mucho esfuerzo de muchas partes, poco a poco se va cambiando este drama, va cambiando de forma, tanto en un sentido positivo como negativo, porque pienso yo que en sentido positivo creo que ahora hay más asertividad a la hora de dialogar, a la hora de trabajar juntos, a la hora de leer juntos la Biblia. Yo mismo podría darles un testimonio de un proceso que tuve en mi vida, ¿no? Antes yo, por muy fervoroso católico, ¿no?, era incapaz de sostener un diálogo de más de 5 minutos con una persona protestante, porque empezaban a sacar cosas que eran para mí muy difíciles de creer, empezaba a ponerme nervioso y mejor no converso, ¿no? Hoy por hoy, después de mucho tiempo estudiando la Biblia, de entendiendo qué es lo que pasa, no solamente soy, creo que, una persona bendecida con la posibilidad de conversar muy bien con cualquier persona que sea protestante, sino que además trabajo con personas que tienen otra aproximación a la Biblia. ¿Por qué comento esto? Porque esto que estás diciendo acá esto que estoy comentando del método, me has dicho, ¿no?, esto de la aproximación histórico-literaria, la aproximación teológica, ahora está más fácil de entender. Parte de ese drama de la división entre católicos y protestantes es el hecho de que hace 500, 600, 700 años la Biblia no estaba en la mano del pueblo. La Biblia era un libro que leían los monjes, que leían los seminaristas,
y el pueblo solo tenía acceso a las lecturas que escuchaba de la misa, o personas muy, muy eruditas, muy, de mucho dinero, eran capaces de tener alguna edición manuscrita de la Biblia. Eso empezó a cambiar cuando líderes religiosos en Europa empezaron a pensar diferente y decir, no, la Biblia la tenemos que leer todos, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y ahí empezó todo este movimiento que terminó con una ruptura muy grande, ¿no? Ya con Martín Lutero, en el siglo XVI, y todo lo que fue la secuela de esta gran división, ¿no? Porque este grupo que tenía la Biblia como prácticamente la única referencia, es la única referencia para ellos de vida espiritual y de salvación, no solamente difundió la idea, sino que se inventó la imprenta y se difundió traducciones de la Biblia al idioma de cada país, ¿no? Es una historia larga, no voy a ahondar acá. Entonces, el hecho de que en el mundo protestante, hace 500 años, los protestantes tienen la Biblia con ellos y se basan en la Biblia y estudian de comienzo a fin la Biblia, y mientras tanto en el catolicismo se mantuvo aquella idea de que el católico no está preparado para tener la Biblia en la mano, se va a confundir, va a interpretar mal y va a terminar desviándose como se desviaron los demás. Entonces, en la Iglesia Católica se demoraron siglos hasta que se empezaron a editar las Biblias en el idioma, perdón, estoy generalizando. Voy a hablar de la Biblia en castellano. La Biblia en castellano, el Reino de España, recién, pues la Biblia fue como que liberada para el pueblo hace poco, hace relativamente poco, hace 150 años, más o menos, ¿no? Empezaron a aparecer ediciones ya más populares. Hay ediciones, pero eran más reservadas. Hay ediciones anteriores, pero eran más reservadas. El boom de las ediciones, así no, la explosión de ediciones en castellano ocurre más o menos hace 150 años. Hemos llegado pues con 400 años de retraso, ¿no? Entonces, esto hasta ahora se percibe que está muy difícil de ser cambiado. ¿Y por qué? Porque si bien los católicos ya tenemos muy en claro cómo interpretar la Biblia, y lo tenemos hace décadas, muy en claro cómo integrar la aproximación científica con la aproximación de fe. Muy en claro estoy diciendo, es decir, ya no es un problema insoluble, tiene sus todavía como que a veces unas fricciones entre ciencia y fe, en el sentido de que hay algunas cosas que está difícil de entender, pero ya sabemos cuál es el camino para resolverlo. Los que estudiamos teología bíblica, ahondamos en primer lugar en esos criterios. Y en mi experiencia pastoral, cuando voy hablando con las personas que son catequistas, que son líderes evangelizadores, que son líderes de opinión, que son líderes sociales católicos, que son personas que son agentes pastorales, hasta sacerdotes, todavía no tienen claro estos criterios. Todavía se confunden con algunas cosas. Y o lo toman como que a mejor no explicar y creer lo que siempre hemos creído, lo cual es una postura comprensible, pero que deja mucho que desear a aquellas personas que dicen, pero espera, esto no tiene, eso es difícil de tragar, ¿no? Entonces terminamos teniendo católicos que dicen, como es difícil de tragar, ok, lo dice el padre, lo dice la iglesia, pero en el fondo no lo creo, no lo entiendo. Quiero creer, pero no lo entiendo, y como no hay nadie que me explique, entonces pues paciencia, ¿no? Y muchos terminan yéndose por otros caminos. Mejor voy a creer en otra cosa, voy a buscar otro tipo de religiosidad. O aquellos que dicen, quiero explicar todo, quiero tener toda una comprobación científica, y no atienden a la tradición. Entonces empiezan a ser como que especialistas de Biblia, dejando muy de lado la potente, la preciosa, el gran tesoro, ¿no? La preciosa tradición, con todos esos criterios que yo les estoy exponiendo, en unidad de la escritura, sentidos moral, alegórico, todo eso está fundamentado, y es una tradición que viene
viene desde antes, porque, o sea, viene desde hace siglos. Incluso el judaísmo tenía un acercamiento así. Entonces, la gente no tiene acceso a esos criterios. Por eso que esas cosas pasan, ¿no? Por eso que esos fenómenos pasan. No sé si me están siguiendo, pero lo que me está siguiendo me está entendiendo que ha habido mucho retraso en que tengamos la Biblia en la mano, y comprensible porque pastoralmente realmente era un peligro, ¿no? Porque si no está claro los criterios para que un católico tenga la Biblia en la mano, es un peligro para el católico tener la Biblia en la mano sin saber interpretarla. Entonces, pero al mismo tiempo se tiene que actuar de la otra forma. ¿Qué formación yo voy a ofrecer? Entonces, efectivamente las hay. Yo no soy acá el que está inventando la pólvora, yo no estoy acá iniciando ningún camino novedoso, yo soy discípulo de otros. Lo único que yo estoy haciendo acá es hablar por YouTube y me estás viendo, y nada más, ¿no? Pero así como yo lo hablo, hay otros también que hablan, hay sacerdotes que hablan, pero yo quiero transmitirte los criterios de interpretación. Entonces, este cuadrito de acá, que es de los dos contextos, es una forma didáctica que yo como profesor he ido encontrando para explicar a las personas todo ese panorama grande de conflicto entre fe y razón en la Biblia. Nada más. Nada más. Mi pizarra de profesor. ¿De acuerdo? Eso es todo. Nada más. Todo lo que está ahí adentro de esta pizarra es archiconocido en un ámbito del catolicismo. Lo que yo quiero es hacer que muchos conozcan, y muchos opinen, y muchos descubran y profundicen para vencer los problemas que hay. ¿Cómo vamos con la hora? Le voy a pedir ahí a la gente que me está ayudando con esto de la transmisión, que me avise cuando hay que parar. Sonia Pacheco, alumna de Ricardo de varios cursos. Sonia, muy feliz de estar en estas clases. Un abrazo. Abracito, Sonia. Entiendo que la hermenéutica es la verdadera interpretación del espíritu de la palabra. Ojo, hermenéutica significa interpretación, muy bien lo que has dicho. Solo un paréntesis, que la hermenéutica puede ser de fe o puede ser una hermenéutica sin fe, ¿no? Puede haber diferentes tipos de acercamiento hermenéutico, digamos así, ¿no? Para ser más claro, diferentes tipos de hermenéutica. Entonces, la hermenéutica de la fe, sí, es la verdadera interpretación del espíritu de la palabra. Hola, en mi familia estamos viendo las masterclass. Necesitamos saber si hay una Biblia hablada. Mi hermana tiene problemas con la mácula y su visión. Yo también. Yo también tengo, pero me operé, pero me cuesta leer. Agradeceremos mucho los informes al respecto. Claro que hay. A ver, la persona que me ayuda con esto, mi webmaster, ha puesto el libro que yo escribí sobre 7 pasos para orar con la Biblia en la página ricardobras.com. Yo le pedí que haga el acceso más fácil, pero hasta ahora no lo hace, pero yo le voy a reiterar: ponle de acceso fácil a la gente para que puedan bajar los 7 pasos para orar con la Biblia. Ahí no solamente vas a encontrar una orientación para familiarizarse con la Biblia, sino que también toda una didáctica de cómo orar con la Biblia, de cómo estudiar para orar con la Biblia, de cómo la oración te va a ayudar a estudiar mejor. Fe y razón, ¿ya? Y en la parte, en la capite que se dice, que hablo de la familiarización con la Biblia, he puesto un link para que puedas entrar y escuchar la Biblia en 365 días del año. 365 días del año. Ahora, si entras al chat del WhatsApp, yo también hoy día voy a compartir, me comprometo, me hagan acordar de compartirles el link de los 365 días con la Biblia. Es un audio que dura más o menos, cada día dura como 10, 15 minutos, y escuchas 4 lecturas al día. Si eres constante, en un año has escuchado toda la Biblia. ¿Está bien? Muy bien. Yo lo entiendo. Cuando estuve enfermo de la mácula, no podía leer. Fue un calvario hasta que me curé. Me dediqué a pasear, a hacer manualidades, porque no podía leer. No podía leer. Pero gracias a Dios me operaron y me curé. En respuesta a tu pregunta final, Ricardo, yo me quedo con ambas interpretaciones, la exégesis y la hermenéutica. La primera da a conocer los hechos y la segunda que busca la interpretación del espíritu de la palabra. Sí,
Sí, sí, sí. Solo hago una salvaguardia que muchas veces vamos a escuchar acercamientos exegéticos que separan absolutamente, dicen, tú no puedes hacer exégesis si mezclas la fe, como que la fe fuera algo subjetivo. O sea, como diciendo, si tú vas a mirar la historia con fe, entonces tú vas a malograr el estudio científico de la exégesis. Suena, ¿no? Suena porque es lo que solemos escuchar en esta cultura que no integra la fe. Pero es una idea errónea, porque la fe no es subjetiva. La fe tiene fundamentos racionales, ¿ok? Para que uno crea como católico, ¿no? Nuestra comprensión de fe, y sobre esto han escrito muchísimo. Hace más de 100 años que se viene escribiendo sobre qué es la fe, y lo último que se ha escrito así relevante ha sido el documento del Papa Lumen Fidei, la primera encíclica de Papa Francisco, la Lumen Fidei, que es una encíclica que sabemos fue preparada por Benedicto XVI y terminada, rematada, ¿no? Es como Benedicto XVI, es como si el Papa Benedicto fuera el delantero que va y llega delante del arco y le pasa la pelota al otro delantero para que simplemente la empuje, ¿no? Así fue la Lumen Fidei. El Papa Benedicto la estuvo escribiendo y renunció, ¿no? Como que se jubiló, ahora es Papa emérito, y dejó prácticamente lista para que Papa Francisco la terminara de redactar, hizo unos ajustes, la firmó y salió como encíclica de Papa Francisco, la Lumen Fidei. Pero es una encíclica preciosa sobre la fe, y ahí léela, y vamos a trabajar también en el curso bíblico qué es la fe desde la Biblia, qué cosa la Biblia habla de la fe, ¿no es cierto? ¿Qué cosa la Biblia dice acerca de la fe? ¿Qué es la fe para los que escribieron la Biblia? Y por eso vamos a descubrir que la Biblia debe ser leída con fe. Porque ¿cómo va a explicar a una persona que no tiene fe el fenómeno de la fe si no lo vive? ¿No? Es difícil, ¿no? Muy difícil. No digo que sea imposible, pero yo no conozco a alguien que pueda explicar el fenómeno de la fe tan bien si es que no vive la fe. Entonces, ¿entienden la dimensión del asunto? Entonces, la exégesis, sí, como dices acá, efectivamente busca el sentido histórico, conocer los hechos. Y la segunda es la hermenéutica, buscar el sentido del espíritu, pero ambas con fe, ¿ok? Profundizaremos en esto en mi canal también, tengo que publicar cosas sobre esto, ¿no? La gente me hace preguntas y yo voy viendo, voy a publicar algo sobre esto, ¿sí o no? Vale la pena. En Cecilia Menéndez, hola, yo también me quedo con los criterios de la hermenéutica católica. No se trata de quedarse con una o con otra. No se trata de esto. Claro que uno se va a enamorar más del sentido espiritual, obviamente, ¿no? Obviamente, porque además queremos llevar a la práctica y el sentido moral nos apela muchísimo. Además queremos descubrir a qué somos conocidos, ¿no? El sentido anagógico, futuro, ¿sí? Pero eso solo es posible si yo descubro qué dice el texto y conozco elementos históricos y literarios. Entonces no podemos abandonarlos, ¿no? Si no vamos a caer en una interpretación espiritualista de la escritura. Espiritualista. Tampoco se trata de pretender, bueno, de pronto alguien más joven que yo, ¿no? Quiere empezar una carrera de estudios bíblicos y pues empezar a estudiar idiomas antiguos, ¿no? Porque eso hay que estudiar desde joven, aunque ahorita voy a empezar a hacer nuevamente un curso de griego bíblico, una oportunidad que hay ahí de estudiar por internet, entonces también eso es importante, ¿no? Pero eso de análisis literario, tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, los comentarios de pie de página, depende de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Peregrino, de Luis Alonso Shekel, la Biblia, comentarios bíblicos, por ejemplo, la Biblia de San Jerónimo, la Biblia americana de San Jerónimo, tienen comentarios que nos ayudan mucho en la exégesis. O sea, ¿por qué? Porque son exégetas los que han hecho el comentario, no pastoralistas, sino exégetas, ¿no? Entonces, los paralelos de la Biblia, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén los tiene acá al costadito, ¿no? Acá al costadito tiene sus pasajes paralelos, ¿no? Acá al costado tiene los pasajes paralelos. Esos son pasajes que nos ayudan a descubrir el significado de la Biblia
de los versículos en otros lugares de la Biblia, ¿no? Entonces eso es parte del análisis literario también, histórico. Uno va buscando referencias en la misma Biblia sobre la historia. Y saber un poco de historia general, saber de geografía bíblica, saber de otros elementos que nos van a ayudar mucho a conocer. Entonces, en el curso bíblico yo hago una presentación de todo esto. No es que nosotros vamos a entrar a esto, ¿no? Pero es importante una presentación de todo esto, ¿no? Creo que se acabaron las preguntas. Vamos a ver en el YouTube. Se me pone acá preguntas. Esa parte de la vida de Jesús de niño no es pública. Seguro que vivió en Nazaret. Por eso nadie creía que podía ser el elegido. Efectivamente, como comenté, no está escrito. Pero uno puede tender a pensar que fue de lo más natural. Tanto así que efectivamente, como dice Snelly, muy buen comentario, gracias, ¿no? Lo más normal es pensar que él vivió en Nazaret, tanto así que se extrañaron de todo lo que él hacía. Los primeros a rechazar a Jesús fueron sus propios familiares, porque decían, este que está borracho, está loco, así decían, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban ahí, Jesús estaba ahí toda la vida, ¿no? Como un carpintero. ¿Alguna recomendación de algún libro para saber los criterios? Hay varios libritos, sí, hay varios libritos sobre los criterios. Me tomas en frío porque yo soy un poco malo para memoria de los libros, está bien, pero está en la bibliografía de curso y también la puedo hacer pública. La bibliografía de curso la puedo publicar. Hay libros bastante especializados que uno encuentra en bibliotecas de Facultad de Teología, en los centros de estudios bíblicos. Y hay libros más accesibles, también depende de esto, ¿no? Pero hay bastante. En cuanto a documentos eclesiales, yo te puedo mencionar dos. La Dei Verbum, concretamente el número 12 del documento Dei Verbum, que es un documento del Concilio Vaticano II. En el número 12, ahí te da los criterios. Ahí te da cómo interpretar la Biblia. Es un párrafo así, ¿no? Es el resumen de todo. Otro es este acá, que lo comenté también en la Masterclass y lo puse como material disponible para el curso. La interpretación de la Biblia en la Iglesia, documento de la Pontificia Comisión Bíblica, está en mi página de la Masterclass de curso. También lo puedes bajar. Puedes buscar también por Google, ¿no? Interpretación de la Biblia en la Iglesia, Pontificia Comisión Bíblica. Ese es un documento del año 93. Ahora bien, yo te recomiendo que leas, si quieres leer este documento, léete desde el prefacio. El prefacio de este documento es súper importante, súper importante. El prefacio de ¿quién? De Cardenal Ratzinger. ¿Y quién aplica esto? ¿Quién aplica estos criterios siendo un muy buen presentador de, por ejemplo, el misterio de Jesucristo, haciendo cuestionamientos histórico-literarios y buscando siempre el sentido teológico? Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, con esta obra que tengo acá, toda la colección de este libro, ese que fue un bestseller, el libro Jesús de Nazaret. Y también acá el prólogo también es muy importante porque él recoge un poco de su historia para escribir este libro, que en realidad son tres tomos, y que hace todo el mensaje de Jesús en el Evangelio con muchos cuestionamientos históricos, literarios y también todo el sentido espiritual, como estamos viendo. Él aplica esto ahí. También está el padre Ignacio de la Poterie, que aplica esto en sus trabajos, el padre Benoit y varios otros más que puedo citar. Pero de criterios te doy estos dos documentos de la Iglesia y con más calma después te puedo dar, porque como digo, soy un poco malito para recordar nombres de libros, ¿no? Leo mucho, pero no recuerdo el nombre de los libros. Tenía un profesor que fue un gran profesor, tuve varios cursos con él, que me citaba hasta la página, o sea, del libro. O sea, esto es de capítulo tal, del libro tal, publicado por la editorial tal, que él es el buscador bibliográfico en persona, ¿no? Y entonces no tengo ese don, pero puedo pasar la información y voy a ir pasando también. Muy importante eso. ¿Dónde me llega el material de la Masterclass? Llega en la página ricardobras.com, búscala ahí arriba, Masterclass, entra, regístrate y ahí vas a recibir.
Hoy nos darás información del curso, Ricardo. Sí, el curso ya empezó desde ayer, empecé a enviar material. Esa es una semana de adaptación de los alumnos. Es una semana también de una promoción hasta mañana, 2 en 1. La promoción de lanzamiento, estoy poniendo el curso a un precio que es un descuento de 70%, porque en octubre el precio ya va a volver a ser, va a pasar a ser lo que realmente pensábamos para este curso. El curso tiene más de 40 horas. Trabajamos esto que estoy conversando hoy día más a fondo, paso a paso. Van a recibir materiales a diario, de lunes a viernes, pequeños materiales, y el día sábado tenemos una live, una clase virtual para los alumnos, y voy a recoger sus preguntas, sus dudas de lo que estudiaron en la semana, y todo esto va a estar disponible para el alumno por 12 meses. Entonces tú puedes, por ejemplo, comprar el curso hoy en la promoción y no tienes tiempo de empezar hoy el curso, no tienes tiempo de empezar esta semana ni el siguiente mes, no hay problema. En enero, que estás de vacaciones, puedes empezar a hacer el curso de cero, porque todo va a estar grabado, todo va a estar ahí. Y vas a tener la posibilidad de, como alumno, enviarme preguntas también, y yo te puedo orientar: mira, esa pregunta ya fue respondida, mira esta respuesta que está en este lugar, o te haré una nueva respuesta y te ayudaré, aunque tú no hagas el curso ahora, ¿no? Pero es la buena oportunidad para adquirir el curso. Y lo tienes por 12 meses, y es más, tienes hasta mañana la posibilidad de regalar el curso a alguien más. Entonces, el curso está en lacausabiblica.com. Ahí puedes ver toda la malla curricular del curso. Vamos a ver si puedo ponerlo acá. Eso es, no tengo preparado para mostrarte acá, lacausabiblica.com. Pon así y vas a encontrar el curso. Por último, ¿qué me dicen acá? Marta Perales, lo estudiamos contigo hace años. Gracias. Sí, Martita y su esposo siempre fueron mis alumnos. Uy, cuántas veces llevaron cursos conmigo, ¿no? De Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, de los Evangelios de Marcos, de Marcos y Mateo, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, la pasión de Cristo en los Evangelios, la resurrección de Cristo en los Evangelios, la infancia de Jesús, ¿no? Adviento y Navidad. Tengo un curso sobre Adviento y Navidad. Tengo también ahí el curso sobre el libro Jesús de Nazaret también. Hice un curso para guiar la lectura de Jesús de Nazaret, dar algunos criterios. No, hemos hecho mucho, y Martita creo que estuvo en muchos de ellos y ahora es mi alumna de nuevo, ahora en lo virtual. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Ya esta tarde, esto fue una live de casi 1 hora y media. La gente creo que está contenta porque acá, ya han pasado por acá, me dicen que ha cruzado la valla de 150 personas, y estamos aquí en directo estoy acá para ayudarte, estoy acá de verdad para servirte. Es una pasión que tengo. Quien me conoce sabe que soy apasionado por evangelizar y por transmitir, sobre todo el tesoro de la Sagrada Escritura. Te repito, cuando no sepa te voy a decir, y cuando no me acuerde te voy a decir, y voy a hacer el esfuerzo de buscar contigo, ¿no? Lo que quiero es que tú también busques, y que tú también pienses, y que tú también apliques a tu vida. Y me va a dar mucho gozo escuchar de ti un testimonio de cómo estos cursos bíblicos, estos materiales que yo les pongo con cariño para ti, te ayudan a que el Espíritu Santo obre en ti, te ayuden a quitar los obstáculos, quitar las barreras, quitar las piedras, quitar todo aquello que sea dañino, para que esta semilla de la palabra de Dios fructifique en ti. De verdad que estoy muy contento de empezar este proyecto. Cuento con tus oraciones, sea de la parte que sea del mundo. A ver, por favor, escriba en el chat de dónde están asistiendo, de qué parte del mundo están, porque ya hay alumnos de Estados Unidos, hay alumnos de México, de Paraguay, de Argentina, alumnos de Colombia, alumnos de Costa Rica. Saludos a Costa Rica, saludos a Guatemala, Puerto Rico también presente, Perú obviamente. España. Ahí tengo allá un alumno que ahora con conversión 543
me hizo un regalo ayer, me mandó unas imágenes, unas fotografías con pasajes bíblicos que estamos meditando en el 543, que es el programa de transformación espiritual, que es un itinerario de cómo ir profundizando en la palabra de Dios. Entonces un saludo a todos. Si hay alguien acá que es mi alumno de Catholic Link, de curso de Lección Divina, también un gran abrazo. Muchas gracias por estar acá, y cuento con tus oraciones porque realmente las necesito. Y apoya lacausabiblica.com, adquiere el curso ahorita, está en promoción, es el momento, y de ahí vamos a difundir esta formación a todas las personas. Y el que compre el curso en cualquier momento lo puede empezar. Esto es enseñanza online, es completamente pensado para que tú no tengas que depender de que el grupo empieza ahora, ¿no? Puedes comprar el curso en cualquier momento y hacerlo a tu ritmo, ¿no? Y ir conociendo la Sagrada Escritura. A ver, ¿qué dicen acá? ¿Dónde están? De Nueva York. Ajá, acá hay gente de Estados Unidos, de Miami, Florida. Hola, desde Guatemala. Muy agradecida por tus cursos. Listo, de corazón, muchas gracias, ¿ok? Buenas noches, y que Dios te bendiga y que la gracia de Dios transforme tu corazón y que tengas una linda y bendecida noche. Un gran abrazo.